Hola a todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre el artículo titulado Revisión bibliográfica del efecto de la bacteria Rhizobium, promotora del crecimiento en las plantas de tomate, como su nombre científico lo indica, Lycopersicum esculentum. En el siguiente artículo trabajaron las siguientes personas: María Alejandra Toncel, Marolyn Muñoz, Gina Guerrero y quien les habla, mi persona, Dayana Ospino. Somos estudiantes del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, cursando el 8º semestre. Bueno, para hablar de la construcción del siguiente artículo, empezaremos diciendo que la producción de las cosechas asegura no solo el alimento de la población, sino el continuo aumento en la economía de una región o varias regiones. Por lo cual, todo lo que conlleva el aumento del crecimiento de las plantas y por ende lleva a aumentar tales cosechas de ciertas regiones, como ya lo habíamos mencionado. Lo cual ha creado un gran interés en estos tiempos. Es por eso que nuestra investigación tiene como objetivo examinar a través de una revisión bibliográfica de ciertos autores cómo es el comportamiento en específico de las cepas de Rhizobium, empleando como metodología una revisión bibliográfica de artículos, los cuales van a ir enfocándose a esta temática, obteniendo como resultado el efecto de las bacterias promotoras del crecimiento, en especial las del género Rhizobium. Es por eso que hoy hablaremos de cómo se logró estos diferentes resultados en las cepas y cómo aportaron a la germinación de las semillas, las cuales estimularon el crecimiento en las plantas de tomate. Y finalmente vamos a hablar sobre las diferentes revisiones que vimos y fuimos estudiando de los diferentes artículos científicos de la variedad de autores. Entrando en materia, vamos a hablar sobre la introducción. Bueno, sabemos que con el paso del tiempo se ha incrementado el interés del uso del BPCP en la producción de grandes cultivos que los han usado variedad de agricultores en sus diferentes siembras. ¿Con el fin de qué? El fin de aumentar la producción, y al aumentar la producción va a aumentar la economía. Pero aquí vamos a estudiar el comportamiento de las bacterias en el crecimiento de tales plantas. Entonces, dichas bacterias se han aplicado a semillas, tubérculos y raigón. ¿Para qué? Para obtener buenos resultados en cuanto al crecimiento de raíces. Vamos estimulando el aumento y rendimiento de cultivo, y esto fue investigado por Chuck White en 1989, quien hizo una recolección de datos sobre el tema. Entonces, continuando con la Rhizobium, son bacterias encargadas de la fijación del N2, las cuales hacen parte del grupo de Gram negativas. Entonces podemos decir que estas bacterias tienen una particularidad, y es estimular el desarrollo de la raíz y del follaje de las plantas. Entonces, cuando hemos hablado de esto, podemos decir que estos estímulos incluyen que la bacteria impida de algún modo el posible daño provocado por los hongos. Estos hongos que van apareciendo a medida que pasa el tiempo, el cual afecta el crecimiento directamente y de igual modo el desarrollo de las plantas. Bueno, sabemos que el presente artículo, como lo habíamos mencionado anteriormente, tiene como objetivo principal examinar a través de la revisión bibliográfica cómo es el comportamiento en específico de las cepas de Rhizobium, ya sea directamente o indirectamente en el proceso de germinación, y también de igual forma en el crecimiento de las plantas de tomate, que son las de Lycopersicum esculentum. ¿Con qué fin? Con el fin de dar a conocer las variables de estudio y así determinar la efectividad de estas bacterias en el crecimiento de dichas plantas. No solo las de tomate, sino las que van creciendo a medida que pasa el tiempo. Ok, procedemos a explicar lo que son las metodologías, las cuales las dividimos en dos etapas. Comenzando con la consulta de base de datos y el primer artículo llamado Bacterias promotoras del crecimiento en plantas para propósitos agrícolas y ambientales. Y ahí es donde comenzamos a armar el título y el nombre del artículo científico: efecto de las bacterias promotoras en el crecimiento de las plantas. Este artículo fue encontrado en Google Académico. Bueno, pasando a la siguiente etapa, etapa 2,
encontramos con el segundo artículo llamado la capacidad del Rhizobium de promover el crecimiento en plantas de tomates, Lycopersicum esculentum Miller. Ahí terminamos de proponer y de armar el título para este artículo, el cual encontramos en Google Académico. Esta es la figura 1, desarrollo de las metodologías. Procedemos a explicar los resultados y discusión de la investigación del artículo científico. Y vemos que por medio de esta revisión bibliográfica se mostró muchas bacterias que intervienen de manera positiva en el crecimiento de las plantas. Entonces podemos decir que como primera instancia tenemos las bacterias promotoras del crecimiento en plantas para propósitos agrícolas y ambientales. Bueno, al mencionar la Rhizobium debemos hablar de su mecanismo, el cual se caracteriza por producir fitohormonas. ¿Para qué sirven las fitohormonas? Para causar cambios morfológicos en una zona especial, generalmente en las raíces de toda planta. Entonces, por lo anterior, se puede decir que este mecanismo se puede comparar a otros genomas de otras BPCP, las cuales asocian directamente al crecimiento de las plantas, van directamente asociadas. Entonces podemos decir que a su vez se debe mencionar, porque es muy importante, que son muchos los mecanismos que tienen estas bacterias promotoras del crecimiento y que además estos pueden cambiar dependiendo del organismo, de la cepa o de cualquier planta o especie que se encuentre. Aunque en el caso específico de la Rhizobium, que tiene como principal contribución al crecimiento de las plantas. Y como lo estamos estudiando aquí, el crecimiento de la planta de tomate, el cual va íntimamente ligado a la fijación del nitrógeno, como lo estábamos mencionando anteriormente. Este mecanismo que afecta el metabolismo de la planta, ya que se da el incremento de la toma de minerales y de agua, que a su vez lo podemos relacionar con la mejora y crecimiento radicular y aumento del movimiento enzimático de las plantas. Bueno, como segunda instancia tenemos la capacidad del Rhizobium de promover el crecimiento en plantas de tomate, que es lo que nos estamos enfocando. Bueno, de acuerdo a la revisión que nosotros realizamos sobre las cepas de plantas de tomate, se encontraron grandes diferencias presentadas en la raíz, enseñando cómo en las cepas de PEBF01 y PEB08 hubo un aumento al 159%, mientras que en las cepas de PEBF02 y PEBF03 y PEB04, 12 y 19, hubo un aumento del 49 al 124% de las sustancias secas de la raíz. A diferencia de las plantas, que la que se llevó a cabo fue un control sin inocular. Bueno, aquí tenemos los porcentajes de los que venimos hablando y esta sería la figura 3 denominada y muestra significativamente el control que se llevó a cabo con respecto a la germinación, en donde las semillas inoculadas con las cepas manifestaron un 100% de germinación, mientras que las demás cepas no presentaron estadísticamente diferencias ante el control. Entonces, con esto lo que se quiere decir es que algunas cepas de Rhizobium son capaces de estimular la germinación de semillas, y en especial las semillas de tomate. ¿Por qué? Porque van promoviendo su crecimiento y es por eso que el 47% de las cepas de Rhizobium mostró un excelente resultado de la estimulación que se dio en la germinación de esta semilla. Bueno, vamos a recalcar que las destrezas de los Rhizobium para proporcionar hormonas como el ácido indol acético, ácido giberélico y citoquinina. Estas son sustancias capaces de equilibrar el crecimiento de las plantas, no solo de la planta de tomate, sino de todo tipo de plantas que encontramos en nuestro alrededor. Muy bien, habiendo hablado de los resultados y análisis, pasamos a lo que son las diferentes conclusiones que nosotros pudimos ver a partir de la revisión bibliográfica. Entonces se determinó que hay mecanismos efectivos para la estimulación del crecimiento de las plantas de tomate, tales como la fijación del nitrógeno que se lleva a cabo por la bacteria Rhizobium.
Y como segunda conclusión se logró verificar la existencia de una gran variedad de cepas de Rhizobium, las cuales estimulan significativamente la germinación y el crecimiento de las plantas de tomate. Lycopersicum esculentum. Siendo esta la explicación de todo el artículo científico, pasamos a la referencia bibliográfica. Aquí, como pueden ver, hay diferentes bibliografías, referencias bibliográficas, algunas, otras no las colocamos, en donde se puede evidenciar la cantidad de documentos que tuvimos que revisar para poder llegar a sacar los resultados y conclusiones que hoy en día le estamos exponiendo. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por su atención. Muchas gracias.